22-23 y empezamos con un tema que está de potente actualidad, ou leva casi xa un ano de potente actualidad, que o titulamos a enerxía, como afrontar este reto, ¿no? Temos a Isidoro Gracia e a Manuel Barbeitos e vou a facer unha pequena reseña simplemente. Empezo por Manuel Barbeitos, que xa veredes que, ainda que parezca que no seu currículum non ten tal, despois cando explique comprobaredes que ten dominio da situación e dos coñecementos suficientes. É doctor en Economía e traballou en xestión rural. E Isidoro Gracia é enxeñeiro industrial, foi diputado en Madrid en 4 legislaturas, dende o 49 Uy, qué mal estaba sonando. Era inquietante. O inquietante é a miña cabeza, Ademais foi xefe de enxeñería en Citroën e foi ponente nos tres únicos plans de enerxía que houve no Estado español, ¿no? Por lo tanto, bueno, en fin, eles nos van a falar sobre estos retos que están tan de actualidade, porque, en fin, agora hasta nos afectan ao bolsillo, non solamente a outras cousas, non? Sin nada máis, pois, quen quera de vos empezades, eu vos recomendo que vayades compartindo a charla para ir podendo compartir a comida, porque senón a comeredes fría. Como quieras. Gracias. ¿Empezó? Empiezo yo, da igual. Si quieres, experto. Ningún problema, vamos. Esta es una gran señal. Veamos, yo no había hablado con Eugenio y dije que no preparaba nada, pero luego la cabeza se ha puesto a funcionar. Y en la cabeza lo he arreglado en tres espacios. El primero es qué recursos son los que hay. El segundo es quién explota esos recursos o quién es el responsable de que esos recursos nos lleguen a nosotros. Y el tercero sería otras cosas, como por ejemplo el cambio climático y demás, que tiene su influencia, digamos, en esto. Respecto a los recursos, vamos a arrancar de 1987, porque desde 1987, no sé si alguno sabe que hubo un informe que se llamó el Informe Gro, que encargó la ONU para un panel intergubernamental en el que establecía las tesis de desarrollo sostenible y prestaba especial atención al tema de la energía. Y lo que decía casi literalmente era de que con los conocimientos y la tecnología que había en 1987 y los habitantes que tenía el mundo en 1987, no existía ninguna fuente ni ninguna combinación de fuentes capaz de subvenir las necesidades humanas con un grado mínimo de bienestar. 1987. Con lo cual, ya sabemos de dónde venimos. A raíz de ahí se formaron distintos grupos, entre ellos el que ahora estudia, ya no se llama Comisión Intergubernamental, sino se llama Comité de Expertos en Cambio Climático, y van por el informe número 7, más o menos, la actualización del informe 7. Para que nos hagamos una idea, ¿qué recursos son los que tenemos desde el punto de vista de la energía? Hay dos tipos de fuentes realmente solamente. Uno que son agotables, clásicos, y otros que son inagotables o renovables. De los clásicos, lo digo por el orden de los recursos que hay, se llama reservas comprobadas existentes. De lo que más hay es de carbón, da para unos 200 años al ritmo actual de consumo, aún se consume, aún es la fuente principal del mundo de energía. Petróleo y gas, es decir, hidrocarburos. Si miramos lo que dicen
las propias compañías. BP emite un informe anual de qué reservas comprobadas tiene. Dice que tienen para unos 45 o 50 años, pero ocultan un dato. De esos 45 años o 50 años de reservas, un tercio es posible sostenerlos con el método clásico, pincho y saco. Otro tercio aproximadamente con medios algo más radicales, como por ejemplo el fracking, y el otro tercio, pues hay sitios donde aún no se sabe cómo está. Se sabe que está allí la reserva, pero habría que inventar tecnología o evolucionar mucho la tecnología para poder hacer. El siguiente recurso, evidentemente, es el nuclear. Las reservas que hay dan para los 440 o 450 grupos que hay en este momento en funcionamiento desde hace ya la tira de años. Algunos se van desmontando o parando y se van añadiendo normalmente algún otro, pero el parque nuclear mundial está entre 440 y 450 y las reservas dan para unos 30 años. Hay otras fuentes que añadirían vida a las centrales. Hay una que es el desmantelamiento de los arsenales nucleares. La única vez que bajó el uranio de forma radical el precio fue cuando se produjo aquel fenómeno de desarme ruso-americano y entonces salió mucho uranio al mercado y bajó el precio. Y el otro es el reciclar o retornar lo que se queda muy poco. No sé, las centrales con la tecnología que hay han mejorado mucho el rendimiento, pero supongamos que consiguen el rendimiento sacar el 8 o el 10% de lo que tiene el uranio como energía. Con lo cual, puedes sacar los combustibles, llevarlos a reciclar, volver a enriquecerlos y tal, y tendríamos para otros cuantos años más, ¿no? Pero tiene un pequeño inconveniente. No está bien repartido. Para hacernos una idea, con reservas importantes hay 5 o 6 países en todo el mundo. No hay más. Luego hay pequeñas reservas. Por ejemplo, Francia sería capaz a lo mejor, con los territorios que tiene y demás, de su parque nuclear, el 25% lo podría suministrar por medios propios. Pero hay otro problema. Las principales están en manos de solo un par de compañías mineras. Una de ellas, por cierto, canadiense. Y pasamos a las otras fuentes. Perdón, se podría discutir cómo extrae el uranio Francia, ¿eh? Es un tema también interesante. Sí, bueno, ¿de dónde trae el uranio y en qué condiciones? ¿Y de dónde lo saca? No, ¿y de dónde lo sacamos todos? No, ¿y cómo lo saca? Es un tema también interesante. Es un tema a saber. Y todos lo sacamos todos, ya te digo, y además con un agravante eso de que hay, digamos, el uranio, la extracción, la minería, la manejan un par de compañías en todo el mundo. Bueno, y entonces vamos al otro, a las que son inagotables. Y volvemos por el orden de importancia, de uso en este caso. Primero es la eólica, luego es la solar, luego la gran hidráulica o la pequeña hidráulica. Es muy importante la pequeña hidráulica. Algunas se llama de agua fluyente o mini hidráulicas, que es como las conocemos por aquí. Y luego queda la geotérmica. Y eso es lo que hay. Es decir, hemos dicho eólica, solar, gran hidráulica, mini hidráulicas y geotérmica. Y hay una que en este momento posiblemente ya supera a la geotérmica, que es las mareas marinas. Es decir, Francia tiene también en esto una buena tecnología. Pero todas menos la geotérmica se pueden considerar, digamos, de alguna forma solar. Esos son los recursos que hay. Hemos dicho 200 años de carbón, 30-40 años a buen precio de hidrocarburos, a partir de ahí ya veremos, y sin grandes daños. Luego hemos dicho la nuclear, con las limitaciones que hemos hablado.
y luego ya las renovables. Las renovables tienen un gravísimo inconveniente, sobre todo la solar y la eólica, que son discontinuas, es decir, no siempre sopla el viento y no siempre, aun cuando incluso de noche se puede conseguir energía del sol, por decirlo de alguna forma, es posible, digamos, y tenía otro inconveniente aquí en España y en Europa. Los primeros generadores eran asincrónicos y, como sabéis, para que la energía eléctrica funcione bien, tiene que ser sincrónico, es decir, tiene que garantizar no solamente el voltaje, sino tiene que los hercios, la frecuencia tiene que ser de una determinada para poder volcarlo directamente bien a la red. Y tiene entonces, ¿se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Y se puede arreglar mezclando, es decir, si algunos de los parques pantanos que tenemos y otros que habrá que hacer, porque una cosa que habrá que tener en cuenta también es el agua potable, que cada vez escasea más, se conectaran entre sí, se podía hacer lo que se ha hecho en el hierro, que es el bombeo. Es decir, tú pones una gran reserva arriba, una gran reserva abajo, estás generando con los molines y lo que sobre lo utilizas en llevar agua del pantano bajo al pantano alto. Cuando lo necesitas lo sueltas. Para hacerse una idea de... Nosotros en este momento debemos tener unos 30.000 megavatios instalados de eólica y solar. 35.000. Para que funcionara razonablemente bien el sistema, haría falta que dispusiéramos en bombeo del orden de 6.000 a 8.000 megavatios, es decir, todo el equivalente a nuestro mayor parque nuclear en su momento. Solo en bombeo. Se están inventando otras cosas, como almacenarlo en sales fundidas, como almacenarlo en grandes masas pesadas, o utilizarlos, por ejemplo, para regenerar otro tipo de combustibles. Y eso son, digamos, con eso termino con los recursos. Luego hablamos de, si os parece, hablamos de quién opera esos recursos, ¿no? Y me voy a tener que ir porque he llegado corriendo. Pues venga, vete y nos puedes comentar qué hace Francia con la energía nuclear, cómo la obtiene. Que habías El uranio. sacado el Eso tema lo del podemos uranio. dejar por final. Sí. Vamos a ver. Esto son bastante provocadores, sempre teño que soltar unha cousa así cando algo falo. Unha anécdota, por se queres, que falo uranio. Hai xente aquí que seguramente sabe máis que a min, pero teño lido bastante. Si vos molesta que fale en galego ou si é unha cuestión de... No se molesta, digo. ¿Eh? No se molesta. No, nunca, ya sabes, no, pero bueno, no me importa hablar en español. No sé, encantados que falas en galego. No me importa hablar en español, no, cuidado, simplemente me gusta escuchar. É dicir, o tema é máis el que sabedes, uranio, non, a maioría parte do uranio que usa Francia non o saca de Francia, do terreno de Francia. O saca de países subsaharianos, sobre todo no Golfo de Guinea. E que en parte dos cuales están baixo dictaduras. E está, digamos, explotando militarmente e dictatorialmente uranio. Se ve un uranio incluso manchado de sangre. Esto no se dice, pero se puede constatar fácilmente si alguien ten curiosidade. Eso é o que quería decir. Si Francia está moi ben, é casi autosuficiente, o 50% máis o uranio, pero tamén está ben saber como, digamos, Europa, que Francia, ten os recursos enerxéticos. O uranio, lo digo, podedes consultar as fotos que queirades, é sangrante, e diso, por suposto, non se dice nada. Era unha anécdota. Eu son así, teño estas ideas, é dicir, digamos, non se fala, pero os centros de extracción están tomados polos militares e os dictadores corruptos que ahorren dinero e teñen vítimas mortales. Entonces, me parece moi ben que Francia fale de un mix e que es autosuficiente. Le pregunto, como tes esa autosuficiencia? Era simplemente unha anécdota.
No, no es autosuficiente, solo es capaz de subvenir sus propias necesidades el 25%. Bien, no, ya digo, pero bueno, sí, ella dice que bueno, ¿qué tal? Sí. Un poco enlazando con eu que son economista e me preocupa moito a economía e o medio ambiente. E entón, no que me fixei, non son un experto en absoluto en energía, creo que incluso non debería estar aquí, pero gracias. Me preocupou un tema moi importante. Por exemplo, Isidoro tocou ben o tema das fontes. A mí me preocupan moito, incluso máis que as fontes, o consumo. Entonces, eu mirei, por exemplo, as cifras do consumo de enerxía que ten Estados Unidos, que non sei, os que sodes, dime se as unidades que digo están ben, como dice, 12.000 kilovatios per cápita, Europa 6.000 e África 600. Y con esto os quiero decir que a mí me parece que o problema enerxético neste momento ven por la vía do consumo e non por la vía da produción. É dicir, este ritmo de consumo ou invadimos outros planetas ou é insostible. Non só é insostible a nivel de producción, sino é insostible a nivel de medio ambiente. Entonces, me parece importantísimo que empecemos a aceptar que hai que regular o consumo de enerxía, o consumo global de enerxía. A naturaleza é finita, e hai un consumo excesivo. Antes comentaba unha anécdota que se repite moito. Fai 3 ou 4 anos fui a Estados Unidos, fui a facer un viaje. Aterrizamos en Los Ángeles. É unha anécdota que todo o mundo fala. Cando aterrizas en Los Ángeles de noite, non sabes onde aterrizas. Hai tanta luz de noite que parece de día. Los Ángeles solo consume máis enerxía que toda África. Claro, se seguimos mantendo este sistema, isto, aparte de enormemente injusto, é inviable. Entón, a miña tesis é, non hai solución ao problema enerxético se non se acepta que hai que, digamos, controlar o consumo. Evidentemente, se nós conseguimos 6.000 kilovatios e África consume 600, digamos, o control do consumo ten que ser moi diferente. E despois veñen as fontes. Tamén é certo que, por exemplo, as cifras dicen que o consumo é moi diferente según o país europeo, porque a idea era centrarnos en Europa, non? Entonces, digamos, evidentemente un dos países que máis consumen son os países nórdicos, os países escandinavos. Hasta certo punto ten unha lógica, o clima influye. Pero, por exemplo, é alucinante, bueno, o calificativo que querades usar, a desigualdad tremenda que hai dentro da propia Europa entre o consumo per cápita. Para mí, estos son os problemas do consumo enerxético. Bueno, independientemente do que nos provocou a invasión de Ucrania. E despois, as fontes tamén son tremendamente diferentes. Por exemplo, a diferencia entre Francia e Polonia, por exemplo, é abismal. Entre ter o 50% de produción nuclear ou ter o 50% de produción por carbón. Entonces, eu me pregunto, como facemos unha estrategia aquí, con diferencias tan grandes? E despois, que levan a posicións, e despois resulta que temos Alemania, que no 50% depende do gas que vende Rusia. Isto supón que nos encontramos en Europa en un problema varios problemas. As distintas fontes, que supoñen distintas alternativas, dilla Polonia, que ahora que faz as renovables, cando ten o 50% de carbón, necesita anos e inversións. E despois con problemas, como sabedes, que a Unión Europea declara que a energía nuclear e o gas son energías verdes. Entonces, esto é sempre con isto que quer decir, que é todo un problema político, porque tampouco é certo en que, digamos, que a guerra de Ucrania, ou a invasión de Ucrania, que é unha invasión, sea causante principal de que se dispararon os precios. É mentira. Eu digo, é mentira. Por que digo que é mentira? Porque un porcentaxe altísimo do precio da enerxía é, perdón, iba a decir puta, puñetera especulación.
Entonces digamos, esos son los problemas. Evidentemente que hay que aceptar, porque si no el mundo se acaba, que hay que frenar o consumo de enerxía unas zonas e máis que outras, e que en Europa fixar un criterio vai ser moi difícil, porque xa digo, aí está o tema, Alemania non vai aceptar digamos, cambiar. Que solucións ofrezco? Pois non ten ninguna, porque non as sei. Pero digo, quero señalar os problemas, es decir, temos un problema gordísimo ambiental, gordísimo. Por ejemplo, non solo porque China teña consumo de carbón, pero me refiero, pero fundamentalmente porque estamos nunha dinámica de consumo brutal. Bueno, decía que luego voy a pasar a ver quién maneja, digamos, ese mundo. El mundo de la energía, sea del tipo de energía que sea, excepción hecha de algunas renovables que pueden, digamos, tener pequeños explotadores, nos llega a nosotros siempre a través de oligopolios. Hay un oligopolio mundial, no solo de petróleo y de gas, hay un oligopolio tecnológico, hay un oligopolio en el carbón. Australia, Estados Unidos, por cierto, sí tienen carbón de buena calidad, lo explotan a cielo abierto. Hay un oligopolio en los refinos y hay un oligopolio, cuando hablo de la tecnología, es lo siguiente. Se ha optado en todo el mundo occidental y en términos generales en todo el mundo por tener grandes unidades productoras de energía o grandes digamos, unidades de extracción de esa energía de donde sea. No existe el pequeño. Vuelvo a repetir, con la excepción de, no sé, el parque eólico que puede montar un ayuntamiento, o la mini hidráulica, que en su día, por cierto, fue el modelo de desarrollo de zonas como Cataluña o como Béjar, por poner un ejemplo. Al ser grandes unidades, o la inversión la hacen los estados, con el dinero de todos nosotros, y luego se acceden a un gestor, o no hay forma de hacernos llegar la energía. Cojamos el mundo del hidrocarburo, que es lo que tenemos más cercano, gas y petróleo. La revista Forbes hace anualmente todos los años un listado de cuáles son las compañías petrolíferas de hidrocarburos en el mundo. Vamos a coger, por ejemplo, las 20 primeras. En las 20 primeras, más de la mitad o son de Rusia, de China, de Irán, o son de familias. Hay propiedades que son familiares, hay grandes. De hecho, las más grandes son de una familia, de la familia saudí, es decir, y no tienen que dar cuenta ni a su consejo de administración porque no lo tienen, no tienen accionistas. La decisión la toma o una persona o una familia. Con lo cual, no hablamos de oligopolio en los términos más duros, que yo tengo un par de cursitos de economía y a mí me dijeron que el oligopolio, pues sobre todo por lo que se significaba, era que capaz de condicionar la producción y el precio. Hacer cuenta de vosotros. Para que os hagáis una idea, entre los tres primeros no figura ninguna compañía occidental. La primera sería Chevron, que es de Estados Unidos, y está el cuarto, el quinto, el sexto puesto. Para haceros una idea, las unas europeas, BP, Total, hay que empezar a buscarlos a partir del 10, del puesto número 2. Y Repsol, cerca del 30. Ese es el tamaño y las condiciones de gestión de quien manejan ese mundo. Es decir, Putin ve que tiene la segunda, los chinos tienen la tercera, la cuarta, en primer lugar. Pero luego, familiares hay cerca de una docena, que forman parte de la familia o de un individuo. Que no, bueno, retiro. No es que tenga que dar cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es que no tiene que dar cuentas ni a accionistas.
es su propiedad y con ella hace lo que quiere. Vamos a precios, para también hacer una idea y hablamos un poco de estructura. No es muy exacta porque al haberme jubilado, aunque sigo las revistas y demás, pues no siempre estoy al día, pero lo tengo claro. Sacar un barril de petróleo en Arabia Saudí debe costar en torno a $10. En Estados Unidos, haciendo el bruto como lo hacen, es decir, con el fracking y todo esto, debe estar entre los 40, 45, 50. En ese orden. Y por poner una cosa, si nos vinimos a Europa, por poner el Reino Unido, que tenemos por ahí, digamos, más cerca, que está 10 o 12 dólares por encima de esos 40 o 50. Eso es lo que cuesta sacar el petróleo o el gas de donde está. Para el refino influye en un 10 o un 12% del coste total, y el refino y transporte debe estar en torno al 15%. Hay que decir que el refino solo trabaja con un margen del 5%. Ahora, de todas formas, cuando hablamos de un margen del 5%, sabemos además que está ligado el refino a las grandes petroleras. El 5% es beneficio puro y hay que ver las grandes cantidades, todo pasa por ahí. Por poner un ejemplo, en España, creo que de las 7 más importantes son Repsol. Perdón, y la portuguesa me parece que también. No sé cómo está en este momento el accionariado de la portuguesa. Hemos hablado de que lo que cuesta, de 10 a 50 dólares el barril. Y no varía más. Eso sí, si se sacan con los medios tecnológicos que decía, es decir, eso es para obtener la tercera parte de las reservas que son fáciles de sacar y una parte del otro tercio que está debajo que es un poco más difícil de sacar. Lo que valdría sacarlas de las otras no tengo noticias y aunque he ojeado no he visto a grandes profundidades y tal, no he visto precios de estación, seguramente porque si no son competitivos pues seguramente no estarán en este momento en el mercado. Nos estamos suministrando de otras cosas. Siguiendo con lo que decía Isidoro, por ejemplo, entrando en el petróleo, que se puede extender a energía eléctrica en xeral. Es decir, hubo aí bastantes anos o que naquel momento era o director do que se chamaba CNC, Consello Nacional da Competencia, dicía que o precio da gasolina, do petróleo, subían como foguetes e baixaban como pumas. No sé si leíste ese artículo, un artículo vivo. Esto enlazo con lo que está diciendo Isidoro, que es la formación de los precios. Un dos problemas que hay actualmente, aparte que evidentemente, repito, que a guerra de Ucrania influye, pero non na dimensión tal, é a composición, digamos, como se forman os precios en todos os produtos enerxéticos. Pero o tema é que non só nos produtos enerxéticos, sino en casi todo, hasta nos alimentos. Imagino que algúns que estáis aquí sabedes casi mellor que a mí, que sabedes o que son o que se chaman mercados de futuros. Entón, hoxe en día, todo, casi todo, se xoga en bolsa. Todo. Hasta os kilovatios. Os kilovatios e o trigo e o centeno, os kilos de centeno. Entón, aí está o problema. E, por exemplo, ahora está pasando que aproveitando, digamos, o cuello de botella da oferta derivada da guerra de Ucrania, os fondos de inversión que dirixen, entre outras cosas, un banco moi famoso que se chama Goldman Sachs, que foi un dos causantes da crisis financiera, aproveita a ocasión para disparar os precios, para especular cos precios. Na subida da gasolina e de todo, da electricidade, hai un porcentaxe elevadísimo derivado da especulación que aproveita, porque os kilovatios se compran e se venden como títulos. Como se vende. Os dereitos de emisión de gases se venden en bolsas. E iso se compra e se vende como títulos. E esos títulos despois repercuten nos precios. Isto é así.
Es decir, entonces un porcentaje altísimo, que enlaza un pouco co que decía Isidoro, do precio final é produto da especulación. Os buitres aproveitan que hai cadáveres. Pois os especuladores aproveitan unha situación de, digamos, de crisis, lo que se chama cadena de valor da globalización, da oferta, para disparar os precios. É certo que a guerra digamos, que a invasión de Ucrania, digamos, afecta ao mercado de gas e a posición de Rusia, entre outras cousas porque a Unión Europea o fixo tamén que depende moitísimo do gas, do petróleo, incluso do carbón da Rusia. Pero hai unha parte importantísima de especulación. É dicir, que a primeira medida que debería tomar a Unión Europea é regular o mercado eléctrico, regularlo. É dicir, como se forma o precio. Ahora llegaremos a la Unión Europea también. Vamos a ver. No conozco cómo está la estructura de precios de cómo llegan al mercado durante 2022, el año actual. Pero el año pasado, para que os hagáis una idea, la estructura de costos era en torno entre la extracción, el refino, el transporte y la distribución, no llegaba al 40% del precio final. Todo el resto, el otro, por encima del 50%, posiblemente muy cercano al 60%, en 2021 era intermediación y ganancias. Te digo, no sé cómo va en 2022, aunque he buscado después de hablar con Eugenio a ver si había datos actualizados en las revistas especializadas, no lo he encontrado, lleva 6 meses desde que empezó la guerra que no publican, porque yo no lo encuentro seguramente, no tengo acceso a ello, pero en 2021 más o menos la estructura de costes es la que os he dicho, es decir, extracción, transporte, refino, es lo que menos saca porque además el refino está sobredimensionado, estaba sobredimensionado, y distribución no llegaba al 50% en ningún caso. Evidentemente hay digamos, no es homogéneo, el mercado no es homogéneo, ya hemos dicho que en unos sitios cuesta sacar el petróleo, además está más lejos o menos lejos, $10 y en otros sitios cuesta 50. Quedan 50. Entonces queda más o menos 50, por eso lo digo a efecto de lo siguiente. Yo cada vez que alguien me pide, incluyendo el gobierno con el que simpatizo, de que quieren bajar los impuestos, juro en hebreo, no existe ninguna forma de evitar que los occidentales y el mundo del consumo frenes el consumo de un bien que es escaso, ahora hablamos de Europa, por poner un ejemplo, si no es a través de los impuestos. La única herramienta que tienen los gobiernos para regular eficazmente el consumo es cargar el precio con impuestos. Porque además eso permite retornos a algunos de los afectados, transportistas, pescadores, agricultores, es decir, pero la única forma que yo conozco y vuelvo a repetir, con mis 2 cursitos de economía llegué a conocer, es que en este mercado tal, solamente a base de subir mucho el precio, la gente deja de apetecer el producto. Hablamos de España y Europa. El tuyo sube sus impuestos y él sube los precios. Y además, cuando tú retiras los impuestos, lo que haces es aumentar los márgenes de beneficios de los que están en medio. Ha sido siempre así, o sea, eso históricamente ha sido así y va a seguir siendo. Vamos a ver. España, reservas probadas, tiene 0 litros de combustible, de petróleo, y 0 metros cúbicos de gas. De gas disponibles. No lo tiene. Entonces hablamos de Europa. Y metemos a Europa, al Reino Unido, a Noruega, a Polonia, que tiene un poquito. La Unión Europea, incluyendo el Reino Unido, si tuviera que vivir de sus reservas probadas sobre su territorio, sería capaz de subvenir el 5% de lo que consumimos. Estos son datos objetivos. ¿Qué ocurre? Somos buenos depredadores, España incluido, Francia incluido,
el Reino Unido ya ni os digo, etcétera, etcétera, y somos capaces de sacar esos recursos a otro, traerlos aquí y apropiárnoslos. Además, lo hacemos con herramientas propias, con Repsol, con Total o con BP, por poner un ejemplo, que son digamos, las que tenemos por aquí más conocidas. En conclusión, yo soy enemigo acérrimo de bajar el IVA, de bajar el impuesto de hidrocarburos, de bajar cualquier cosa que incentive los 20 céntimos, cualquier cosa que incentive el consumo, porque de la única forma que los casi 500 millones de habitantes que vivimos en este lado del mundo dejemos de consumir es que nos cueste caro y nos demos a pagar. O que tenemos que empezar a pensar en otras alternativas que no sea el coche propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos hablado de los operadores. En España, bueno, en la península ibérica, porque no se puede hablar de España, la península ibérica con Portugal es una sola unidad, como se ha quedado demostrado ahora con el tema de la asociación ibérica. Tenemos dos cosas, digamos, que nos dan en este momento ventaja. Tenemos una gran capacidad de refino muy avanzada. No todos los refinos dan el mismo rendimiento. Como sabéis, hay al menos 3 o 4 fracciones cuando se fracciona el petróleo. Está el ligero, está el fuel oil, está los pesados, que quedará, y luego las sobras. Una de las sobras es butano. Si alguien tiene butano en casa, que no lo destierre, porque el butano, mientras tengan que seguir haciendo extracciones, es un residuo que tienen que colocar de alguna forma. Con lo cual su precio nos lo van a colocar siempre nos lo van a colocar siempre a un precio razonable. Es decir, hay oligopolio a nivel mundial, hay oligopolio a nivel europeo y hay oligopolio a nivel de la península ibérica. Resultado de esto, lo que a mí me ha enseñado en teoría económica, que condiciona los precios y el consumo. ¿Vale? Ahí llevo, con operadores. Digamos, esta distribución de funcións que temos aquí Isidoro e eu, que xa temos participado en moitísimas reunións. Eu intentaba, digamos, centrar que non é exclusivo, no, que para min, digamos, son neste momento os principales problemas, no, que porque se fala de produción, como se fora a produción del petróleo o principal problema, que para min ese non é o problema, e sobre todo se falamos a nivel europeo. Para min o problema está no consumo. E depois tamén intentar un pouco, desde a miña óptica, digamos, desenmascarar o que para min son mentiras que nos contan sobre a situación actual. Es decir, para mí, que me parece a perdonar, me produce bastante indignación leer cousas que estou leendo sobre que si Putin, que sí, que é un fillo de puta, un maricón, nos ha provocado o tal, que si a Unión Europea, e cando vexo que a propia Unión Europea non é capaz de fixar unha estrategia común, que era o mínimo que se podía pedir, e, digamos, estamos nunha situación de producción enerxética dentro da Unión Europea e, por tanto, de dependencia enerxética, un mix, o que chaman un mix, ¿no? Es un mix, ¿no? Un mix de cada país é moi diferente de uns a outros. É moi diferente, é dicir, Polonia, se digo, o que leí que máis do 60% é de carbón. Sí, en el mundo más o menos. Claro, e resulta que Francia o 50% é energía nuclear. Entonces, é dicir, e resulta que poñemos os intereses de Francia por encima dos intereses de Polonia, que teñen os mismos dereitos. E digamos, son ciudadanos europeos todos. Entonces, digamos, a mí me desespera, y perdonad si me pone muy apasionado, esta falta de una estrategia común, que debe empezar, lo digo sinceramente, con llamarnos a todos la atención sobre o consumo. Digamos, y eso que tenemos a mitad do consumo per cápita que ten Estados Unidos, por lo que leí, 12.000, 6.000. Más o menos. Sí, bueno, más o menos.
Entonces, sí, é un consumo excesivo, brutal. Entonces, vayamos aí, e despois. É dicir, Europa entrou nunha dinámica de atrás, e non vou contar ese tema porque é o tema da Unión Europea, de unha dependencia brutal de Rusia, digamos, a nivel de gas, incluso a nivel de petróleo e incluso a nivel de carbón. E ahora, eso de repente o queremos cambiar todo. Non é posible. E non é posible, moito menos, se non somos quen de fixar unha mínima estrategia enerxética para toda Europa. Porque toda Europa ten dereito a non pasar frío no inverno, non só os alemáns. Todo o mundo ten dereito. Con isto, que quero decir? Primeiro, o que nos están metendo os precios do porcentaje altísimo non é por culpa da guerra, da invasión de Putin en Ucrania. Non é, señor, non é verdad. É por a especulación, así de simple. Entendéis explicarvos como se especula. É a especulación, pois hai que romper ca especulación. Si queremos que porque non se nos rompemos, que a especulación é o que di Isidoro, lle podemos subir os precios, o IVA, os impuestos, pero van a subir os precios. E ese é el punto. E segundo, hai que establecer unha estrategia común, porque non todos teñen gas e energías nucleares. Perdón. Vamos a ver, hablamos de carbón. Vamos a ver. Europa sí tiene reserva de carbón. Y tiene reserva de carbón suficiente. Otro tema es la calidad del carbón. Salvo el polaco, que efectivamente no tiene apenas óxidos de azufre, por poner un ejemplo, apenas tiene óxido de nitroso. El resto son de calidad dudosa, incluyendo el español. Pero lo que sí es cierto es que la investigación que en su día se inició, una cosa que se llamaba lecho fluido, que era lavar los carbones para que eliminara especialmente el azufre y el nitrógeno y el óxido nitroso, se abandonó. Se habló de la gasificación in situ, que permitía, digamos, de alguna forma mantener el carbón donde estaba y sacar gas metano o gases en unas condiciones mucho más favorables. Lo que sí es cierto es que ahora llegamos al tema del cambio climático. Y algo tiene que ver el carbón con el cambio climático. No solo el carbón, todo. El carbón especialmente, los residuos. Pues sí, vamos a ver. Europa se dio cuenta, y algunos se dieron cuenta. Oiga, ¿cuáles son el famoso panel de expertos? El famoso panel de expertos utiliza una terminología curiosa. Por ejemplo, llegó a la conclusión de que eso de que el hombre era el principal factor de generación del cambio climático, la terminología goza de una confianza media. Establecía varios niveles de confianza, decía, vamos a ver, esto es fijo, sí, vale. Ejemplo, tenemos un dato, desde 1900 para acá, la acción humana ha subido 1,1 grados la temperatura. Y si seguimos así, en 20 años puede subir otro grado y medio, 1,5. Y eso lo calificaban de nivel de confianza media. Es decir, no lo daban por aseverado tal. Pero es que le ocurre lo siguiente. El principal factor con el que tenemos el cambio climático siempre es el sol. Hay un segundo. Antes de nada, el hombre, con los 8.000 millones de seres que estamos en este momento en el mundo, actúa sobre aproximadamente el 5% del total del ciclo de CO2 mundial. Influimos, para mal normalmente, en ese 5%. En el resto son otros factores, entre ellos la insolación, otro el papel del mar. El mar, sabéis que en algún momento se pensó bajar a llenar las fosas de las marinas y demás del CO2 sobrante y bombearlo allí.
porque en teoría no saldría a la superficie, tendría miles de kilos encima y se quedaría allí, ¿no? No sabemos cuál es el factor del mar y se conoce muy poco del papel de los volcanes. Se sabe que cuando ha habido una erupción volcánica importante, en los años siguientes, en algún caso, ha llegado a variar de 2 a 3 grados la temperatura hacia la baja. Pero claro, el tema es el siguiente, ¿vale? ¿Cómo actuamos sobre el Sol? ¿Cómo actuamos sobre el mar? ¿Cómo actuamos sobre los volcanes? En lo único que el hombre puede, con su tecnología, influir para evitar que los males sean mayores, es en su propia actividad. Con lo cual, al margen de que el cambio climático sea, como lo llaman ahora, no recuerdo cuál es la terminología, provocado por los humanos, es que no nos queda más remedio que creérnoslo y actuar en consecuencia. Porque hay dos cosas que sí están acreditadas en todos los informes del panel de expertos. Una, que la temperatura sube. Dos, que hay compuestos gaseosos como el CO2, los óxidos nitrosos o el metano que aumentan en la atmósfera, y que eso parece que tiene alguna relación, el incremento de la temperatura, con esos incrementos, aun cuando sigan manteniendo de que cuánto es esos incrementos solo les merece a los expertos grado de confianza medio. Pero vuelvo a repetir, no nos queda más remedio que actuar sobre aquello que sí podemos actuar. Y hay un tema que las tesis de desarrollo sostenible, desde 1987, vienen manteniendo, al que se le está haciendo muy poco caso. El medio más eficaz es no consumir, es el ahorro. Las medidas de ahorro es el medio más eficaz para no seguir empeorando, para no seguir empeorando el problema. Luego podemos hablar un poco de otras tecnologías más adelante. Gracias, Isidoro. Y gracias por lo que acabas de decir al final. Hay otro tema que hay que ser realista. Si eu fago incidencia, moita incidencia na fixación do precio, é por unha razón. Primeiro, a situación realmente na que estamos, provocada pola guerra, digamos, pola invasión de Ucrania, que sí afectou a oferta de enerxía, evidentemente, desde o momento en que Rusia... E segundo, a reconversión a enerxías renovables leva tempo e grandes inversións. Entón, se queremos, o que máis preocupa neste momento, nos preocupa a todos, é o precio que estamos pagando pola luz ou pola gasolina. Entón, eu digo que habería como dúas estrategias, unha a corto prazo e outra a medio prazo. É dicir, para min, a corto prazo é actuar sobre a estrutura do costo da gasolina, da luz eléctrica, etc. E a medio prazo, apostar polas enerxías renovables. Pero apostar polas enerxías renovables leva tempo. Non pasamos de ter o 30% de enerxía eólica e tal ao 60% en un ano, non, leva tempo e unhas grandes inversións. Entón debe establecerse unha estrategia a corto, e eu non vexo outra que, que influir, tomar decisións que son decisións políticas sobre como se forma o precio e avanzar no outro sistema. E tamén convencer con campañas de que temos que reducir o consumo. Evidentemente, a reducción do consumo é diferente. Algúnas persoas que digas que teñen que reducir o consumo, algúnas familias, de que parece que lle estás tomando pelo. Me refiero a grandes consumos. Hai un consumo excesivo. E entonces hai unha actuación a corto, que tamén é unha actuación política, de actuar sobre como se forma o precio. É dicir, por que sale este precio do kilovatio, por exemplo, día? Actuar aí, e se pode actuar políticamente. E segundo, vendo cales son as fontes de maior consumo, bueno, as fontes non, o origen de maiores consumos é reducir o consumo. E non quero molestar a nadie, pero cando escoito algún alcalde que vai manter as luces, pois me sublevo.
con perdón, y eso que no, no es eso. A ver si aceptamos de una vez que hay que controlar el consumo. Perdón. Perdón. Vamos a ver. Hay una cosa, yo tengo mis... Sí, me parece estupendo, veñen máis turistas, pero é un disparate. Lo digo y lo reafirmo esto. Vamos a ver. El tema es el siguiente. Yo tengo mis conclusiones. En su día, cuando hice los planes energéticos nacionales, había una tecnología determinada. Fiamos, entre otras cosas, a que iba a haber un desarrollo importante en el tema de la energía nuclear de fusión. El tema va atrasado, no se atisba, pero es que el modelo está equivocado. Es decir, la apuesta sigue siendo grandes unidades de producción, con grandes inversiones, monstruosas inversiones, grandes redes de distribución, con unos rendimientos mejores o peores, pero grandes redes de distribución, con lo cual, digamos, el problema es del esquema que se ha montado. Somos mismos. Pero también tengo claro otras cosas. Hay una cosa que ni el ecologista más radical español, francés, de donde queráis, va a perdonar, es que un día le den un apagón. Que le haya un apagón. Eso no lo perdona. Caerían todos los gobiernos democráticos y posiblemente algunos no democráticos. Con lo cual, no queda más remedio que mirar a ver cómo nos arreglamos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es decir, es lo siguiente. Mientras se va cambiando el sistema, que es complicado de cambiar porque hay grandes resistencias, entre otras cosas, para que nos funcionara bien el sistema de las renovables en España, haría falta hacer muchos pantanos más de los que tenemos. Eso es un debate. Yo no estoy de acuerdo. Con lo cual, pues, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, es igual. Vamos a ver, es inevitable, es decir, o tienes bombeo o no viertes renovables en la red. No monopolices, ¿no? O no metes renovables en la red en cantidad suficiente. Entonces hay que abrir Exactamente. Es así, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, primero, en consecuencia, ¿cuál tiene que ser el mix energía de este lado del mundo, Europa y España? Utilizar todos y cada uno de los recursos que tenemos. Todos. Y cuando digo todos, incluyo, por ejemplo, el carbón. Evidentemente con las tecnologías limpias, se apellidaron limpias, tienen sus problemas, pero que conseguían que determinado tipo de contaminantes no se volcaran a la atmósfera. Ahora se habla mucho del hidrógeno verde. Para que haya hidrógeno verde, tiene que haber una gran potencia sobrante de renovables. Si tiene que haber una gran potencia de renovables, mis 8.000 megavatios de bombeo se quedan cortos. Ahora, España puede hacerlo. ¿Y la llana Francia puede hacerlo? ¿O la llana o la meseta europea puede hacerlo? ¿Puede hacer bombeo? Hay alguna dificultad, es que esa energía que va a sobrar en algún sitio habrá que guardarla para luego volcar la red cuando haga falta. En consecuencia, primer dato, utilizar todos los recursos, utilizar evidentemente los menos dañinos, mejorar las tecnologías de consumo de forma que se produzca una reducción drástica. Es una anécdota, lo de Vigo, me gusta decir, pero es una anécdota, nada. No influye ni poco, ni mucho, ni nada. Son 4 kilovatios de más. Y luego empezar a cambiar la estructura de producción del sistema. Y sí lo teníamos fácil, por cierto. Aquí se hizo una cosa razonablemente bien. En la época de Emilio Pérez Turiño y el bloque, lo que pasa es que el bloque se equivocó y no hizo las cosas bien. Que fue lanzar un plan eólico con unos megavatios. Lo lanzó mal, lo que ocurre. Era mala la solución, pero es que mejor una mala solución que una no solución, que fue por lo que optaron los que siguieron detrás. Porque efectivamente, pero eso tiene que ser en pequeñas unidades de producción al lado de los puntos de consumo. Perdón, las placas solares de los tejados, yo tengo grandes dudas.
porque tenemos otro tablero aquí. ¿En qué baterías lo mete? ¿Dónde las almacenas? Y ahí tienes que almacenar por narices. Y ahí tienes que almacenar por narices kilovatios, o megavatios o teravatios. No hay otra cosa, no hay otra cosa a guardar. Y hay nuevas tecnologías de cosas que se pueden quemar. Y que no son ninguna de las que hemos dicho. Vosotros sabéis que una parte de los juguetes que nos tiran en ferias llevan aluminio como combustible. Aluminio pirotécnico, se llama. Tiene incluso ese nombre, el polvo de aluminio. Uno de los grandes riesgos de las fábricas y talleres que trabajan con aluminio es que puede explotar la fábrica. El hierro pasa lo mismo, tiene un pequeño inconveniente. El hierro, si tú lo pulverizas, tiene una gran capacidad de oxidación. El proceso de combustión no deja de ser un proceso de oxidación. Y el hierro, si en el caso de que consiguiéramos, digamos, manejar los grandes pesos, el problema es que pesa mucho, pero ya se puede transportar sin riesgo. O con menos riesgo que el gas, por poner un ejemplo, ¿no? Y tendría otra cosa, que si de verdad tuviéramos hidrógeno verde en exceso, el hierro que hemos quemado en no sé qué sitio, lo podremos desoxidar con hidrógeno verde en otro y volver a quemarlo. Y acabar de generar un filtro. Otro ejemplo. En Almería, la famosa central solar de Almería, no es una central solar de Almería, no es una central solar, es un sitio de investigación. Y se han investigado cosas para almacenarlo en sales fundidas. Si utilizas las sales fundidas adecuadas, tú puedes acumular la energía en temperatura en un gran depósito. Porque si tú, una sal de calcio, por poner un ejemplo, tienes un gran depósito, y si tú durante el día la dejas a 600 grados, durante la noche puedes estar generando vapor hasta que te baje a 200, por poner un ejemplo. Tiene un problema, pero vuelvo a repetir, las tecnologías se están investigando. Hay algunos de los metales, y algunas sales de los metales, que son tan peligrosas, por lo menos, como los gases naturales. Por poner un ejemplo, el sodio. Si hay por ahí algún químico, ¿os acordáis del casón? Aquellos reventones, eran bidones de sodio metal. Entraba una gotita de agua y se marchaba. Las sales de sodio no tienen el mismo problema, pero bueno, y volvemos y terminamos luego, si te parece, con el tema de ainda non alcanzamos a tecnoloxía que sea pues, mínimamente perdurable nos próximos 100 anos, ¿no? Pues tamén é un tema que temos que abordar, ¿no? Eu creo que sí, que hai que ter unha estrategia europea, pero tamén son optimista en relación a isto, porque creo que tanto a pandemia como esta crisis enerxética están provocando en Europa algo do que Putin non esperaba. Putin non que esperaba, unha das cousas que esperaba coa guerra de Ucrania era justamente dividir a Unión Europea e que estas diferencias das que ti falabas do plano enerxético e tal, pues, fixeran confrontar uns países con outros e, sin embargo, o que está provocando é o contrario, é que hai pues, un maior impulso na Unión Europea de decisións conxuntas que fai unos anos eran absolutamente impensables. Se botamos a vista atrás, os 30 anos, a Unión Europea tardaba meses ou anos en tomar decisións moito menos drásticas das que está tomando agora en semanas ou días, ¿no? Porque estábamos ingleses. Tamén porque estábamos ingleses. Bueno, tamén estábamos ingleses, sí, señor. E remato xa co tema dos impostos, ¿no? Gustoume moito que nunca o vira así, Isidoro, e gustoume moito esa idea de que hai que defender os impostos como método precisamente para limitar o consumo, para animar a xente que consuma menos enerxía. Me parece unha boa idea e quizás estamos falando no sentido contrario e a mellor temos que empezar a falar así.
Pero hai unha cousa tamén moi importante en relación aos impostos, especialmente dos hidrocarburos, non? No sistema impositivo español e europeo máis ou menos anda por aí a cousa, pero no sistema impositivo español os impostos da enerxía son en torno a un tercio da recaudación de impostos total, non? Bueno, si vamos a un modelo de máis autoconsumo ou si en definitiva acabamos cos hidrocarburos, hai que inventar un imposto a lo que sea para ocupar ese 30%, porque senón tamén o conxunto da arca do paquete da recaudación fiscal pois se pode ver moi afectado, non? En definitiva, eu creo que hoxe en día existen tecnologías para avanzar na aplicación de enerxías renovables. Creo que iso é o camiño e creo que en ese traxecto que temos que recorrer, pois evidentemente hai que votar mal de todo o que teñamos que votar para evitar os apagóns, que efectivamente son pero eu creo, bueno, que se dixeron cousas moi interesantes e creo que eu son optimista en relación ao futuro, a pesar de todo. Palacín, Bolín, un dos dos. Sí, yo quisiera agradeceros bastante el giro que nos habéis dado, creo que a todos o casi todos, en relación con la energía y en relación con la problemática que está habitualmente en la calle. Cuando digo en la calle no estoy hablando solo de la calle, estoy hablando de los diputados, estoy hablando de los medios de comunicación y estoy hablando de los consejos de la Unión Europea. Es decir, un poco la primera conclusión así que saco para mí de lo que habéis planteado es que no tenemos una estrategia sobre la energía, que es uno de los bienes más preciados, evidentemente, pero que no existe una estrategia mundial, y desde luego no existe una estrategia europea, y que el primer paso que habría o un camino que habría que emprender sería precisamente el de tratar de establecer esa estrategia, que ya sé que es dura, porque hay intereses muy encontrados entre los 27 y ya si ampliamos el ámbito, la propia OCDE y si seguimos ampliando a nivel de todo el mundo. Pero que realmente o hacemos una estrategia conjunta que tenga en cuenta todas las aportaciones que se puedan recabar de los recursos que tiene cada uno, de la aportación o de la contribución que cada uno tiene que dar de sus recursos, porque a lo mejor no tenemos por qué prescindir del carbón por completo, aunque a lo mejor siendo uno de los recursos más numerosos pueda ser el que tenga que tener una contribución más pequeña, por razón de cambio climático, de la contaminación, etc. Porque tiene que ser una estrategia muy bien armonizada, muy bien estructurada. Por otra parte, sí nos habéis hecho asumirnos a otro abismo